Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Economía Efectiva por Efectividad Consultores y Argolla TV en las distintas plataformas. Esta semana tuvimos eliminatorias y tuvimos también algunas novedades interesantes, tanto a nivel nacional como internacional, de eso hablaremos. También revisaremos una propuesta para evitar que la recesión permanezca mucho tiempo más en el país. Y en la entrevista central conversaremos el día de hoy con el economista Guido Sánchez Yávar de CISA Cultura Emprendedora, que tiene muchas novedades para nosotros. Volvemos en unos minutos. Volvemos con las notas nacionales. En días previos, el Instituto Nacional de Estadística e Informática anunció el resultado de las exportaciones e importaciones en el país. ¿Qué tuvimos en agosto con las exportaciones? Una caída de 32,4%. Pese a que los precios de nuestras exportaciones subieron 20,3%, nuestra exportación en general tuvo un resultado negativo. Las exportaciones tradicionales tuvieron una mayor mejora en su precio, 28,4%, pero cayeron 43,4% en total, una fuerte caída de su volumen exportado. Mientras que las exportaciones tradicionales, que tuvieron también buenos precios, pero solamente 2%, estas sí crecieron un poquito, 0,3%. Exportaciones en agosto, en general, bien la pesca, mal la minería. De las exportaciones tradicionales, las pesqueras crecieron 248% en agosto y las demás cayeron, algo por el lado de las agrícolas 13% y bastante por el lado de las mineras 49%, así como las petroleras y gasíferas 66%. En cuanto a las exportaciones no tradicionales, crecieron solamente las pesqueras 8% y las agropecuarias 14%. Otras exportaciones tradicionales de agosto, bien la harina de pescado, mal el cobre. La harina de pescado creció como exportaciones en agosto 374%, 89% las exportaciones de azúcar, 74% las de plomo. Por el contrario, hubo caída en las exportaciones de derivados petroleros, 78%, cobre 67%, hierro 51%, plata 50%. De las exportaciones no tradicionales de agosto, estuvimos bien tanto en agropecuarias como en pesqueras. Por el lado de las pesqueras, destacaron las exportaciones de langostino y calamar, que fueron las que más crecieron. Por el lado de las agropecuarias, mejoraron mucho más que las demás, mandarinas, arándanos y paltas. Respecto a las importaciones, estas cayeron 21,2% en agosto, siendo más grande la caída en materias primas y productos intermedios con 28,2%. Los materiales de construcción cayeron como importaciones 18,1% y los bienes de consumo 10,7%. Respecto a las cifras de la SUNAT, la recaudación cayó 19,9% en septiembre. Sigue golpeando la recesión tanto a las empresas como a las familias que no pueden ponerse al día con las aportaciones al ente recaudador. La recaudación total cayó 10,9% y cayó en los diversos rubros de impuestos. Selectivo al consumo 28,2%, impuesto a la renta 21,2%, el IGB 11,7%. Focus Economics hizo su último reporte, Latin Focus Consensus Forecast. Indica en él que el PBI del Perú caería este año 2020 12,8% y crecería 9,1% en el 2021. Los factores que hacen que la proyección de la caída sea más grande es el bajo consumo de los hogares y la baja inversión que debilitan la demanda interna, mientras que los factores que deberían potenciarse para que no se conviertan en un peligro son exportaciones y gasto público. Esta semana también se conoció una encuesta de Datum respecto de la recuperación económica y del empleo. ¿Qué nos dice la encuesta? La mayoría de la población espera una recuperación económica del país dentro de 2 años. 50% de la población no está trabajando y 50% felizmente ya tiene trabajo.
De las personas que actualmente tienen trabajo, 14% nunca paró con la pandemia, 16% ha vuelto y 20% está trabajando desde casa. Mientras que del 50% que no está trabajando, 17% no trabajaba desde antes de la pandemia, 33% trabajaban antes de la pandemia pero han perdido su empleo. Respecto de los ingresos, en esta misma encuesta de Datum, ¿cómo se solventan los gastos del hogar? Con los ingresos provenientes del trabajo, 42%. Otras fuentes provienen del sector financiero. Con los ahorros se financia el 16% de los gastos de casa. Con los créditos bancarios 10% y con las tarjetas de crédito 5%. También son buenas fuentes de ayuda para solventar los gastos del hogar las AFPs 11% y las CTS 4%. Y finalmente, también ha servido para financiar los gastos del consumo del hogar los bonos del Estado 6% y la ayuda de terceros, familiares, proveedores y prestamistas informales también 6%. Respecto de la AFP, precisamente, la Comisión de Defensa del Consumidor aprobó el retiro de hasta 100%. La Comisión de Economía más bien aprobó un retiro de solamente 4 UITs, 17.200 soles, los cuales se harían efectivos para aquellas personas que no han hecho aportes durante 12 meses y que lo recibirán en cómodas cuotas mensuales cada 30 días de 4.300 soles. ¿Qué nos dice el empleo a septiembre? Según el INEI, el empleo a septiembre ha caído 23,9%. Este es el periodo móvil julio-septiembre. Esto más o menos representa 1.177.500 empleos. Esto afecta mucho más a las mujeres y a aquellos que no tienen educación superior. Si contamos esto a nivel nacional, deberíamos estar ya superando largamente los 2.500.000 empleos y si contamos al sector informal, probablemente nos aproximemos a los 4 o 5 millones de empleos que se han perdido por este mal durante el año 2020. El INEI también publicó, igual que el empleo el día de hoy, los datos del PBI. El PBI cae en agosto 9,82%. El sector primario aporta 1,8 puntos de la caída. Cae la pesca, cae la actividad agropecuaria y cae mucho más la minería. El sector secundario cae la construcción y mucho más la industria, aporta 1,86% de la caída y el sector terciario 6,16 puntos de la caída de este sector explican la caída en general del PBI. En este sector es notorio el debilitamiento de las actividades vinculadas a alojamiento y restaurantes que cayeron en agosto 61%. El PBI agropecuario en agosto ha caído 6,58%, 8,07% la actividad agraria y 4,80% la actividad pecuaria. Destacaron las caídas de aceituna y alcachofa, destacó mucho en la recuperación de la páprica, 132% de crecimiento. En el sector pecuario todos cayeron en promedio 4,8%. En el caso del sector pesquero, el PBI ha caído 6,46% y acá es notable la caída, dado que venía creciendo a buen ritmo. Y esto se debe a que culminó en el mes de agosto la temporada de pesca, la primera temporada de pesca. Y se capturó el 98% de las especies permitidas. La caída respecto de agosto del año pasado equivale a 93% en la captura de anchoveta para consumo industrial, para producción de harina y aceite pescado. En cuanto a la minería, esta cayó 10,22% y 16,43% fue la caída del sector hidrocarburos. En el sector minero crecieron la producción de hierro, zinc, estaño y molibdeno. Pero los principales metales cayeron y cayeron muy fuerte. El oro 38%, la plata 23%, el plomo 18% y el cobre 10%. En el sector hidrocarburos, lo que influyó mucho la caída en este mes ha sido la producción de petróleo, que ha caído 38%. Ahora, este 38% es un promedio entre los tres niveles de gobierno, pero se nota más en algunos. Así, por ejemplo, en los gobiernos regionales el avance físico de obras ha caído 5%. En agosto. En los municipios 35% y en los ministerios, ojo con el dato, 65% cae el avance físico de las obras. Finalmente, dos datos para cerrar como de costumbre. La cotización del dólar 3,58%.
Todavía hay una incertidumbre con la pandemia en Estados Unidos, en Europa, la crisis económica. Esto ha ocasionado que el dólar se mantenga en esta cotización prácticamente toda la semana, 3,58%. Respecto al riesgo país, Perú alcanza 110 puntos básicos. Esta es una cotización interesante porque después del 13 de agosto del año 2020, es decir, poquito más de 2 meses, es la cotización más baja. Ojalá sigamos en esta tendencia. Bueno, estos fueron los datos nacionales. Volvemos en unos minutos con la entrevista central. Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorará y guiará paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Otra vez tenemos la oportunidad de no equivocarnos. Por eso en Argolla TV abrimos nuestra multiplataforma para que los candidatos expongan sus planes de gobierno. Para el Congreso y para la Presidencia de la República. Para que esta vez votemos bien. Argolla Electoral 2021. Porque nuestra única Argolla es con el futuro del Perú. Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorará y guiará paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Volvemos, amigos. Queríamos agradecer a los saludos que nos están enviando Zulema Manrique desde Tacna, Jenny Espinosa, Wagner Arias, Oscar Mendoza, Delma Carrasco, también desde Tacna, Yuria López, Janet Rivas nos escribe desde el exterior, Oscar Mendoza, Cintia Cuadros, Eduardo Sánchez desde Piura, Neri Asencios, Elis Alejandro Morales,
Arturo Carrasco, Yolanda Guillén, también desde Tacna, buena sintonía por allá, José Angulo, Daniel Sánchez. Volvemos en unos minutos más con los saludos que nos están quedando. Toca el momento de presentar a Guido Sánchez, economista, gran amigo de la casa, con una trayectoria notable en el tema de investigación, de pequeñas empresas, de periodismo económico también. ¿Cómo estás, Guido? Buenas noches. Muy buenas noches, Eloy, muy buenas noches, amigos. Qué gusto estar nuevamente conectados. Mira, queríamos conversar brevemente un par de preguntas, luego vamos a otros temas sobre CISA primero. Tú estudiaste economía, incursionaste en la consultoría, el periodismo económico, ¿y cómo empezaste así con CISA Cultura Emprendedora? Bueno, en realidad fue inquietud universitaria de un grupo de egresados de economía de la Universidad del Pacífico, que desde la universidad teníamos una inquietud y formamos una primera empresa, una consultora empresarial en temas económicos, y luego, después de esa experiencia, yo necesitaba desarrollar otros proyectos personales, más bien de carácter familiar, con mis hermanos, y fundamos CISA Cultura Emprendedora, una empresa familiar que luego terminó siendo una empresa dedicada a promover la cultura emprendedora en el Perú, la innovación y el emprendimiento, y a eso nos dedicamos, Eloy. Ya son 28 años, un aplauso, queridos amigos, estamos muy contentos de estos 28 años. Qué bueno, ¿y cómo se sustentó CISA? ¿Cuáles eran sus principios? ¿Qué actividades realizaron desde el comienzo? Mira, a nosotros nos dio la oportunidad el tema de la formalización legal y tributaria, es decir, hasta finales de la década de los 80, la institución que recaudaba los tributos era pues una institución denominada contribuciones, y cuando pasa a la actual SUNAT, pues muchos empresarios comienzan a interesarse por el tema de la formalización y nos convocan en ese tema y comenzamos a atender esta demanda que fue grande, fue importante, y apoyamos notablemente en contribuir a que las empresas se formalizaran. Hicimos muy buenas alianzas con medios de comunicación, hicimos alianzas con gremios empresariales y con ministerios, y ahí comenzó la historia de CISA en el tema de la pequeña empresa. Acuérdate, Eloy, que en ese tiempo no se hablaba de emprendimiento, se hablaba de pequeña empresa. Ahora, en esos primeros años hubo parte de asesoría, parte de capacitaciones, también algunas publicaciones. Cuéntanos algo de las primeras publicaciones que se hicieron. Bueno, te cuento. Lo primero que comenzamos a hacer fueron capacitaciones, ¿no? Eran temas, charlas informativas para formalizar la empresa y mejorar la productividad. Tuvimos una gran acogida durante unos 7, 8 años, que es la primera fase de CISA. En esa época nos percatamos que también la información que era requerida la buscaba en diferentes formatos, y nos sorprendió, a pesar de que la gente decía que el peruano no lee, y menos el empresario de la pequeña empresa. Entonces, efectivamente, nosotros sacamos una publicación, pero con una aceptación sorpresiva. Se vendieron decenas de miles de publicaciones, inclusive salieron ediciones piratas. Eso explicaba la gran acogida que tuvo nuestros materiales, y avanzamos. Actualmente ya tenemos en el mercado en este momento 11 publicaciones vigentes, y todavía participamos, por ejemplo, en la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de Lima, algunas otras ferias regionales, y nos hemos ido especializando y segmentando, ¿no? Hemos segmentado ya a nivel de escuelas, trabajamos material para las escuelas para el tema de emprendimiento, trabajamos con funcionarios de bancos y con mujeres y con empresarios, con estudiantes universitarios, y para cada uno de ellos hemos comenzado a sacar material especializado y con muy buena acogida, ¿no? Con muy buena acogida. Estamos muy interesados en seguir expandiendo. Es más, hace 5 años ya vendemos en tiendas virtuales como Amazon, como iTunes, con Kobo, etcétera, nuestros libros totalmente digitalizados. Entonces, es un rubro que no solo estamos en este campo de libros ahora, de textos,
sino que además hemos ampliado los recursos. Ahora tenemos videojuegos con carácter educativo, tenemos recursos multimedia y estamos diversificando ya nuestros recursos para el entrenamiento y profesionalización de emprendedores y empresarios. Hablábamos hace unos días sobre este tema, la poca disposición que había en las empresas de formalizarse, luego de la poca práctica que se tiene para leer. Pero CISA incursionó también en un trabajo de asistencia técnico-productiva en las comunidades campesinas del país. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Bueno, te voy a decir que nosotros tenemos una amplísima experiencia, porque son 28 años trabajando este tema, y tenemos experiencia, por ejemplo, preparando a funcionarios de bancos para que trabajen con las pequeñas empresas. Trabajamos mucho con el sector de microfinanzas cuando no existía. Nosotros preparábamos a los funcionarios de las ONGs para que para que puedan apoyar en el crecimiento y profesionalización de las pequeñas empresas. Luego seguimos trabajando con el tema de emprendimiento, de innovación con profesores universitarios. De hecho, capacitamos a 33 profesores de la Pontificia Universidad Católica ya por el año 2002, que a partir de esa época ahora se enseña emprendimiento en la universidad. Y así hemos ido avanzando. Pero también hemos tenido bellísimas oportunidades de trabajar en centros penitenciarios, con mujeres violentadas, hemos trabajado en zonas rurales, quechohablantes, en zonas de la Amazonía. Nosotros en CISA tenemos una presencia en todo el Perú, y no solo en todo el Perú, sino a nivel internacional. Siempre trabajando el tema de emprendimiento e innovación, y hemos sido pioneros en el desarrollar metodologías muy prácticas, de fácil adaptación para varias realidades, ¿no? Y ahora, con la pandemia, también nos seguimos reinventando y estamos haciendo capacitaciones virtuales. Y ahora nuestro mercado es el mundo, literalmente, y el número de participantes que se inscriben a nuestros talleres, más de la mitad no viven en el Perú, ¿no? Entonces, siempre estamos a la vanguardia, experimentando nuevos mercados, atendiendo varias posibilidades. Entonces, tenemos mucha experiencia en este tema, que se refleja en los 28 años ininterrumpidos, Eloy. O sea, no ha habido, en CISA no hemos hecho otra cosa, no hemos aceptado ningún cargo, no trabajamos en universidades, nos dedicamos íntegramente a trabajar con empresarios y con emprendedores. Últimamente, junto con este trabajo en comunidades, también están sacando cursos para empresarias, pero me interesó mucho explorar un poquito más el tema educativo. Cuéntanos esto de la cultura emprendedora, las capacidades emprendedoras que se pueden desarrollar en las escuelas, las tantas capacidades emprendedoras que ustedes han detectado. Mira, en realidad, inicialmente no fue una iniciativa de CISA, más bien fue una demanda de la educación nivel secundaria de los colegios privados de Lima. Comenzaron a demandarnos a nosotros en la oficina para ver si esto podríamos trabajarlo a nivel de la escuela. Y comenzamos a atender y con muy buenos resultados. Y posteriormente la empresa privada, y tengo que decirlo y estar muy agradecido, a 3 instituciones que apostaron por invertir en la educación pública mediante donación de estos programas en las escuelas, que fueron la Fundación Añaños, COFIDE y el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Estas 3 instituciones apostaron para beneficiar a un total de unos 300 a 400 mil jóvenes en el Perú. Han beneficiado a 253 escuelas muy grandes en el Perú, en todos los departamentos, estamos en 40 ciudades, y también otra institución que apostó por el trabajo ha sido la Universidad del Pacífico, que ofrecemos una beca para los docentes de emprendimiento, tanto de escuelas públicas y privadas. Entonces, realmente el proyecto ha fluido, está creciendo y hay ahora interés incluso fuera del país por esta experiencia. De hecho, Eloy, estoy muy contento, muy satisfecho y agradecido, por supuesto, a que, por ejemplo, el gobierno norteamericano se interesó por el tema y mediante un becario de la beca Fulbright vino y hizo una evaluación de impacto de nuestro proyecto,
y ahora ya tenemos evidencia del trabajo que estamos haciendo. Esto nos pone a la vanguardia, no solo en la región, sino en el mundo, de que es un programa de emprendimiento escolar en los niños que ha sido evaluado, es un programa que ha sido, se está viendo con cierto interés, y nosotros estamos encontrando y aprendiendo cada vez más y del potencial, ¿no? Es decir, como el emprendimiento es una capacidad, cuanto antes la descubras es mejor. Cuanto antes la descubras es mejor y obviamente la vas a desarrollar, ¿no? Entonces, si pudiéramos empezar desde muy niños, sería todavía mejor. Pero normalmente nosotros recomendamos inclusive empezar en la familia, que es el espacio natural de la educación y la cultura emprendedora. Bueno, estábamos viendo un poco en las redes de estos datos que nos cuentas, el famoso método CISA, ¿no? Que fue investigado por este becario de la Fulbright. Cuéntanos un poco, sin salir todavía de la escuela, estas estrategias exitosas, diferenciadas que se hacen con los maestros, con los padres de familia y con los hijos. Muy bien. ¿En qué hemos acertado? Pero no es que ha sido un acierto espontáneo o trabajo de nosotros, ha sido un afán de investigar. Yo, amigos que nos están escuchando, pregunta. Ese es un principio de la innovación y del emprendimiento. Pregunta. Entonces yo soy una persona que siempre consulto. Te consulto a ti, les consulto a todo el mundo y le digo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? O sea, soy una persona que permanentemente estoy consultando. Entonces, una de las cosas que me dieron una recomendación, y estoy muy agradecido por esta recomendación, es que el elemento clave de todo esto es el maestro, el profesor. ¿Ya? Entonces, el profesor, siendo el elemento clave, deberíamos empoderar al profesor, ¿no? Empoderar al profesor es hacer que el profesor se sienta parte del proyecto educativo, que puede impactar en la economía, que puede impactar en la vida de sus alumnos y de sus familias, y además el maestro siente que sí lo puede hacer mediante el emprendimiento. Descubrimos también que este profesor es un profesor emprendedor. ¿Por qué? Porque él dice, lo que a mí me pagan no me alcanza. Yo tengo que hacer actividades complementarias y muchas de ellas son emprendimientos económicos. Entonces el profesor ya lo ha vivenciado. Él sabe que el emprendimiento es una muy buena salida. Ese es el primer punto. Apostemos por nuestros profesores. Apostemos por nuestros profesores. Lo segundo que hemos aprendido muchísimo es que efectivamente el emprendimiento empodera. ¿Qué significa que el emprendimiento empodera? El emprendimiento empodera porque el emprendimiento empodera porque hemos descubierto que, por ejemplo, las niñas cuando están en tercer grado de secundaria están muy lejos en capacidades emprendedoras como la autoestima, ¿ya? Respecto a los niños, o sea, están lejos. La autoestima de las niñas es menor que la autoestima de los chicos. Pero cuando hacen su programa de emprendimiento y llegan a quinto de secundaria, las chicas ya les están alcanzando. Entonces, eso demuestra que el emprendimiento empodera, que hace que las personas se apoderen de sus capacidades y de sus fortalezas y comiencen a salir y creer en sí mismos y apostar por su futuro, ¿no? Y eso es riquísimo. Entonces, es ver eso para un profesor, para un padre de familia, para un director y por supuesto para nosotros las instituciones que apoyamos estos programas, olvídate, es una satisfacción notable. Y entonces en este sentido seguimos apostando, y la tercera lección importantísima, Eloy, es que los hijos están apoyando con la formalización y la productividad de las empresas familiares. Estos niños que están en la escuela ya están en condiciones de apoyar a sus padres para la mejora de la productividad, la formalización y por lo tanto en el apoyo económico, ¿no? Entonces estamos encontrando aristas que no nos los esperábamos y creo que el emprendimiento es una herramienta, no seguramente la mejor, pero pensemos que es una herramienta potente para empoderar a los jóvenes, para hacer que los jóvenes sean independientes, que no estén pensando solamente en el trabajo dependiente y de esa manera mejorar las competencias y habilidades de los jóvenes, porque la calidad de educación como tal que están recibiendo es de pésima calidad. Entonces, ¿qué hacer? Lo que tenemos que hacer es desarrollar estas habilidades que muchos jóvenes ya las tienen
y salir adelante. Pues entonces, eso es lo que hemos aprendido del hoy y seguramente no dejaremos de aprender en este tema. Y nosotros trabajando en escuela ya estamos 11 años y seguiremos con esta apuesta porque en CISA somos perseverantes como cualquier otro tipo de emprendimiento. Bueno, siguen llegando los saludos. Lisbeth Zulca, Rosemary Michilot, Alicia Peralta, Camila Durán, Yulisa Plasencia, Oscar Mendoza. Oscar nos envía saludos a ambos. Oscar está muy interesado. Hay un congreso justo entre los días 12 y 16 vinculados a este tema. Dice que quiere conversar contigo próximamente. Hablemos precisamente de ese tema, los proyectos productivos, la innovación, la buena utilización del canon. Tú sabías pues que el canon se destina 10% de lo recaudado, el 50% que corresponde al impuesto a la renta, se destina al distrito productor. Y de ese 10%, 30% debe destinarse a proyectos productivos. Y por falta de estos recursos se utilizan en otras necesidades. ¿Cómo se podría hacer, estimado Guido, para incentivar la conjunción de emprendimientos productivos y darles un poco más de contenido respecto de la innovación, la investigación? Bueno, mira, en realidad hemos trabajado bastante tiempo, no solo con gobiernos, con algunos gobiernos, pero mucho con la cooperación internacional y con empresas que tienen programas de responsabilidad social, que son empresas extractivas, ¿no? Y lo que hemos aprendido y lo que hemos trabajado es que el emprendimiento, como te digo, empodera. Sin embargo, el emprendimiento que tiene como un ciclo, ya ha venido de la siguiente manera. Al principio, el emprendimiento se entendía como actividades productivas. Pero luego se dieron cuenta que el que al final terminaba cosechando los beneficios no era el productor, sino el comerciante. Entonces actividades como agricultura, como artesanía, fueron sujeto de comerciantes que realmente eran los que amasaban la ganancia y siempre los agricultores. Entonces vino una nueva corriente que decía, no necesitamos agricultores, no necesitamos artesanos, lo que necesitamos son empresarios de la agricultura, empresarios de la artesanía. Entonces ha sido un gran salto importante. Ahora estamos en la etapa de la innovación. Entonces decir, oye, ya estamos teniendo cada vez mejores empresarios en los diversos sectores, ya las personas ellas mismas salen a mercados a ofrecer sus productos, los programas de apoyo, por ejemplo, empresas extractivas, terminan haciendo ferias comerciales, organizan puntos de venta en el aeropuerto, en centros comerciales. Entonces ya se dieron cuenta que esto había que completar el circuito con la comercialización. Pero ahora estamos entendiendo que también se puede incursionar en la innovación y lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo de manera protagónica. Y CISA nuevamente está a la vanguardia de esto porque nosotros organizamos misiones tecnológicas, hemos ido a varias partes del mundo llevando empresarios y estamos trabajando muchísimo el tema de la innovación, el e-commerce y todo eso, la digitalización de las empresas. Y lo interesante, Eloy, es que existe respuesta. El empresario peruano, el empresario de la pequeña empresa, es un empresario ávido por conocimientos, ¿sí? Tiene limitadísima información, etcétera, pero cuando le alcanzas, realmente hace cosas importantísimas. Entonces, mi fe por el empresario, por el empresariado, ha sido siempre, y no lo he perdido. Cada vez estamos cada vez mejor. En este esfuerzo del emprendimiento en las comunidades, ¿cómo se podría coadyuvar una mejor conjunción de esfuerzos de los privados, las empresas, del Estado, las entidades de gobierno en la zona, de los recursos provenientes de la recaudación del canon, de los esfuerzos de la cooperación internacional? ¿Cómo hacer este match, esa sumatoria de esfuerzos? Mira, se está dando la confluencia. Por ejemplo, en el caso de mi programa de Escuelas Emprendedoras, es más, son las escuelas mismas las que se acercan, son los profesores, son las empresas que nos buscan. Y eso es notable, ¿no? Porque de alguna manera mucha gente, muchas instituciones nos están buscando, ¿ya? Y
cada vez estamos convencidos de que ese es un muy buen camino. Yo creo que el tema de que el gobierno, los gobiernos regionales y los municipios se acerquen más al tema es solo cuestión de tiempo. Yo tengo mucha confianza y de esa manera vamos a apostar por mejorar la calidad de la educación. Mira, en Perú, por ejemplo, las familias, cuando hablaban de su futuro, el futuro era el ladrillo, ¿no? Decían, yo quiero mi casita, quiero mi terreno, ¿no? Era eso el futuro para ellos. Pero ahora, Eloy, el futuro para las personas no solo es el ladrillo, sino también es la educación. Pero la gran pregunta que se están haciendo ahora las familias, ¿qué clase de educación? ¿Ya? Y la educación emprendedora les parece bien funcional, bien útil. Y esto lo encuentras en absolutamente todos los estratos. Y no solo en nuestro país, sino también fuera. Entonces, nosotros estamos encontrando una gran receptividad. Prácticamente no hay maestro, no hay escuela, no hay padre de familia, no hay muchacho, no hay joven que en el Perú no quiera hacer una empresa. Tú pregúntale hoy, ¿quién quiere ser empresario? Te dicen todos, absolutamente todos, ¿no? Entonces, eso es un cambio notable, es un cambio notable. Lo único que falta es desarrollar programas de esta naturaleza y Perú es un país de emprendedores, es un país resiliente, es un país que a pesar de las desigualdades, la discriminación y los tremendos privilegios que hay de un grupo de personas, de familias que se coluden con con el poder político para recibir prebendas, para recibir contratos fraudulentos, monopolios. A pesar de eso, el espíritu emprendedor es impresionante, ¿no? Es impresionante. Yo creo que si mejoramos las condiciones, nivelamos el piso, porque en nuestro país hay como 3 países, uno de los países es los privilegiados, otros los que estamos con la ley y otros los que están al margen de la ley. Yo creo que vamos a poner orden y lo que nos espera es un futuro provisorio, pero hay que eliminar los privilegios. Eso es lo que está haciendo un daño terrible al Perú, esos privilegios corruptos, de corrupción, mercantilistas. Eso va a ayudar. Pero la clase emprendedora emergente, pues hermano, tiene una fuerza, unas ganas, un espíritu emprendedor que ya quisiéramos que en otros países exista esto, y esa es nuestra base y ahí hay que apostar. Ahí está apostando CISA. Bueno, muchas gracias, Guido. Estamos llegando al final de esta entrevista que titulamos, gracias a ti, Pequeñas empresas y grandes empresarios, ¿no? Las pequeñas son las empresas, los empresarios son grandes. Eso, así es, Eloy. Muchísimas gracias por esto. Y nos pueden encontrar en www.culturaemprendedora.com, en la página web, en las redes sociales, en CISA Cultura Emprendedora. Y sigan nuestros programas. Si usted es un padre de familia y quiere que su hijo tenga una educación emprendedora, llámenos, podemos apoyar a la escuela donde estudia sus hijos para el programa de emprendimiento. Si usted es alguna autoridad y quiere saber un poco de programas de emprendimiento para su comunidad, por favor, estamos atentos a poder acompañarlos en este proceso. Muchas gracias, Guido. Un abrazo, que sigan los éxitos. Listo, un abrazo. Chao, chao. Volvemos, amigos, con la parte final del programa. Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven,
y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Volvemos, amigos. Agradecemos también a José Angulo, a Einer Murga, a Janet Arteta, también a Sofía Moreno, a Miriam Lora, a Robert Perca, a Daniel Sánchez. Muchas gracias por escribirnos. Vamos a pasar ahora a la penúltima sección del programa, brevemente, las notas internacionales. Les contamos que en Análisis Efectivo estamos haciendo algunas publicaciones de estas noticias y estamos recopilando algunas lecciones que se pueden recoger. Han habido a lo largo de los últimos programas bastantes lecciones de República Dominicana, de Puerto Rico, de Colombia. Acá te recogemos una de Taiwán. Se llama Viajes a ningún lado. Las compañías aéreas en Asia y luego en Oceanía están ofreciendo a los pasajeros viajes por 7 horas sin hacer ninguna parada. No llegan a ningún sitio porque regresan al mismo, pero pasan por los lugares turísticos más importantes de los países que sobrevuelan. Y lo hacen a baja altura, así que el pasajero puede hacer turismo desde el avión. No solamente son viajes de turismo, también hay viajes festivos. Por el Día del Padre, por ejemplo, volaron varios aviones. Hacen viajes temáticos. Todos los fans de Hello Kitty, por ejemplo, tuvieron un viaje en Taiwán, en Oceanía. Los precios fluctúan entre 600 y 2.800 dólares y están resultando un éxito en estos países. A esto es a lo que se le llama creatividad, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de que aún en situaciones adversas se puede hacer mucho por salir adelante. Ayer el Fondo Monetario Internacional publicó sus pronósticos para el PBI. En lo que respecta a América Latina, para el 2020 el Fondo Monetario Internacional espera una caída de 8,1%. Las dos mayores caídas en América Latina se van a dar en Venezuela con 25% y en Perú con 13,9%. El doble dígito también lo completan Argentina con 11,8% y Ecuador con 11%. Por su parte, las menores caídas las vamos a observar en Chile, 6%, Brasil, 5,8%, Paraguay, 4,5% y Uruguay, 4% según los pronósticos del Fondo Monetario Internacional. Este organismo multilateral también hizo sus pronósticos para América Latina en el 2021. Los resultados son algo cambiantes. Por ejemplo, ahora en el 2021 se espera un crecimiento económico de 3,6% en la región. Los mayores crecimientos en el Producto Bruto Interno en América Latina se observarían en Perú, 7,3%, aunque bastante bajo de lo que dice el MEF, que pronostica 10%, 7,3% pronostica el Fondo Monetario Internacional, Bolivia 5,6%, nuevamente Paraguay 5,5%. Un poco más abajo vendrían Argentina 4,9%, Ecuador 4,8%, Chile 4,5%, Uruguay 4,3% y Colombia 4%. Los países que crecerían menos serían México 3,5%, Brasil 2,8% y Venezuela, que volvería a caer en este caso 10%. En México se hacen encuestas entre la población. México había caído 0,1% el año pasado, el 2019. Esta fue su primera caída en 10 años. Se espera que este año caiga 8% y que más bien crezca el próximo año 4,6%. Aquí la clave de la mayor o menor caída este año o el mayor o menor crecimiento el próximo es la incertidumbre, la cual sumada al entorno poco propicio que existe para la inversión privada y a la debilidad de las finanzas públicas, podría hacer que este proceso de recuperación sea más lento. Se espera como mínimo 2 años para recuperar los niveles pre-COVID en México,
Podrían ser 6 y algunos analistas plantean que pudieran ser 10 años los que le tomará a este país recuperar los niveles anteriores en la pandemia. En República Dominicana, desde el gobierno se hace una encuesta del ingreso horario de los trabajadores. ¿Cuánto ganan por hora los trabajadores? Este indicador ha caído 12,4% en el segundo trimestre. Así, de 7 soles por hora pasan a ganar ahora el equivalente a 6 soles por hora, ¿no? Por la depreciación del tipo de cambio. También hay una caída mayor en el sector informal con 20,7%. De pasar de ganar el equivalente a 6 pesos dominicanos, ganan ahora 5 pesos dominicanos. Mientras que en el sector formal la caída es un poco menor y de un salario promedio de 8 pesos dominicanos por hora se baja a 7 pesos dominicanos por hora. Dentro de todo, no todas las noticias son malas. Desde Colombia se informa que hay una cosecha récord de café en el 2020. Habría que ver qué nos pasa en el Perú. Este año se espera una cosecha de café en Colombia de 2.334 millones de dólares. Esto es 23% más de lo que se alcanzó el año pasado. Y esto supera todas las previsiones anteriores, tanto las pesimistas como las optimistas. Además, también las exportaciones mantendrán buenos niveles, similares o superiores al año anterior. Y esto por la depreciación del tipo de cambio y esto por la mejor cotización del café en el mercado internacional. Desde Ecuador se conoce que recibió la primera remesa de préstamo del Fondo Monetario Internacional y la deuda con los proveedores, que ascendía a 500 millones de dólares, ha bajado a solo 215 millones de dólares. Es decir, el gobierno aprovechó este préstamo del Fondo Monetario Internacional para pagar las deudas con los proveedores del Estado por un equivalente a 285 millones de dólares. De estos, 148,5 millones de dólares pertenecen a empresas del sector salud y 44,5 millones de dólares pertenecen a empresas del sector educación. Y así como hay récord de producción de café en Colombia, también hay récord de producción de soja en Brasil. La producción de este año ascendería a 133,7 millones de toneladas métricas. Esto es 7% más que el año pasado. Y esto porque ya se tuvo un precio bueno en la temporada anterior que ha motivado que se produzca más y porque además se espera que el precio para el 2021 sea también mayor al del momento actual. Y así como tenemos algunas noticias importantes, positivas, también tenemos algunas noticias de impacto, pero más bien negativas. Por ejemplo, en Argentina. En Argentina se superó la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue o paralelo. Ahora el dólar de la calle cuesta 120% más que el dólar oficial. El dólar oficial ha cerrado en 77 pesos, acumulando un alza en el año de 29%, superando el alza de la inflación que ha sido 23%. Pero así como el dólar oficial crece 29%, el dólar paralelo o dólar blue, llamado así en Argentina, ha crecido en el año 127% y llega ahora a 171 pesos. Y por primera vez en la historia se supera el 120% de brecha entre dólar oficial y dólar paralelo. Nos vamos más hacia el oriente, la República Oriental del Uruguay. Fitch Ratings mantuvo la deuda en BB-, triple B-. Sin embargo, la tendencia es negativa. La economía enfrenta algunos factores de riesgo externos e internos que lo pueden llevar a la baja. Fitch espera algunos indicadores menores a los que espera el gobierno. Así, por ejemplo, la caída en el 2020 podría ser de 4,6% y no 4%. Y el crecimiento para los siguientes años sería sustancialmente menor, 2,8% para el 2020 y 2% para el 2022. Fitch Ratings también se dio un salto por Chile, nuestros queridos amigos chilenos, y les bajó la calificación de su deuda crediticia de A a A-. Y esto debido al debilitamiento de las finanzas públicas por la presión de las fuerzas sociales. Fitch Ratings también proyecta que la deuda chilena crecerá a 34% del PBI y el déficit fiscal a 8,5% del PBI. Ojo con estos datos para el Perú también. Seguimos en Chile y ahí lo que vemos también es un dato interesante. En esta encuesta de expectativas económicas que se hace a los economistas y empresarios chilenos, se plantea una caída de 9,7% para el PBI en el tercer trimestre de este año 2020.
pero para el cuarto trimestre se espera un crecimiento por primera vez después de algunos meses de 0,1% para el trimestre octubre-diciembre de 2020. ¿A qué se debe esta mejora en las expectativas, este potencial crecimiento que podría haber en la economía chilena? A dos medidas. Uno, el desconfinamiento ordenado. Chile ya no está al nivel de Perú, ya está en el puesto 14. Perú también está bajando, está en el puesto 8. Chile empezó un poquito antes y este desconfinamiento lo está ayudando. Pero también está ayudando los esfuerzos del gobierno chileno por incrementar los ingresos tanto de la población vulnerable como de la clase media, cosa que falta en el Perú. Y este incremento del ingreso ha permitido que se incremente el consumo, por ende la producción, más adelante la inversión y el empleo. Entonces podría entrar en un círculo virtuoso, clave ahí el apoyo con el ingreso a las poblaciones vulnerables y a la clase media. Finalmente, para cerrar esta sección, las cotizaciones de los metales, el oro todavía está en un buen nivel, $1.889 la onza Troy, $24 la onza Troy de la plata, y la libra de cobre a $3,08, también un precio impresionante. Se espera menores precios para el año pasado. Una llamada de atención a la minería, hay que aprovechar estos precios para exportar más porque no se van a repetir el próximo año. Ok, volvemos con la despedida. Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Bienvenidos amigos, vamos con la parte final. Un saludo por último, nos han escrito Arturo Carrasco, Miguel Dávila, Yané Rospigliosi también. Tacna creo que se merece un programa especial pronto. Ahora vamos a hablar de la recesión, los esfuerzos que debemos hacer. Algunos antecedentes. Uno, hay que promover la solidaridad. El gobierno peruano ha hecho grandes esfuerzos para convocar a los bancos, para dar facilidades a las empresas. Ahí tenemos Reactiva 1, Reactiva 2, FAEM y PYME, otros beneficios. No ha sido tan activo, tan dinámico para dar facilidades a las personas como a las empresas. Se privilegió a las empresas para que éstas a su vez pudieran proteger el empleo de los trabajadores. No ha sido así, todavía estamos en deuda con los trabajadores y con las familias. Mantener la producción, este ha sido un buen objetivo del gobierno, ha tratado de hacer los esfuerzos para que la producción se mantenga, sin embargo la producción no crece
a la velocidad que se desea. ¿Y eso por qué? Porque no hay consumo, porque hay que apoyar también a las familias. Las familias van a consumir lo que las empresas van a producir. Los empresarios no se van a endeudar, no van a invertir, no van a comprar capital de trabajo, contratar trabajadores si ven un mercado interno debilitado. Entonces las dos cosas deben marchar con la mano. Fortalecimiento de la oferta por el lado de las empresas, fortalecimiento de la demanda por el lado de las personas. No es un tema menor esto de los bancos que se aprobó en forma de consenso la semana pasada entre el Congreso y el Ejecutivo. Tampoco es poca cosa lo que se está planteando respecto de las AFPs y de la ONP. Hay que darle otra mirada al tema, no es tan negativo como se piensa. Luego, algunas propuestas, hay que promover el pago de las deudas, ¿no? Los trabajadores tienen su CTS, su AFP, ingentes cantidades de dinero, podrían aprovechar para ir pagando algunas deudas, tienen deudas de servicios, de salud, de educación, bancarias, crediticias, las tarjetas de crédito, las tarjetas comerciales, las deudas con la SUNAT o con los arbitrios de la municipalidad. Sería interesante hacer un movimiento para combatir el agio, ¿no? Quitar los intereses, las moras, las multas, los recargos y quedarse con el principal. Ojo lo que acaba de ser Puerto Rico el mes pasado, le ha quitado el 30% al principal, eliminó todas las multas, ha reducido 15.000 expedientes y ha reducido la deuda en 900 millones de dólares. Ejemplos que se podrían seguir. Una segunda tarea para el gobierno es promover la inversión pública. Aquí hay que hacer un ajuste fuerte en la Ley de Presupuesto 2021. En esta se plantea que no va a haber continuidad de inversiones. Los proyectos que estén ejecutando este año y que no puedan ejecutar todos los recursos comprometidos perderán estos recursos y tendrán que asignarse recursos del 2021. Esto ha tenido un efecto inmediato. Ya no se están convocando tantos procesos en el 2020. Se va a paralizar el inicio de proyectos del 2021 y se va a disminuir la velocidad de la inversión pública el 2021 porque no vamos a tener mucho dinero para financiar los proyectos del 2021 si vamos a tener que financiar los proyectos que se quedaron sin ejecutar plenamente en el 2020. Tan simple como eso. Tercer tema, hay que pagar a los proveedores. En este momento el Estado ya ha recibido bienes y servicios, los ha evaluado, los ha confirmado, los ha devengado, ha hecho los informes favorables y se están quedando en nuestras áreas administrativas, de logística, de tesorería, de presupuesto, etcétera, 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 2.594 millones de soles. Esto ya está confirmado, esto ya se aprobó. ¿Por qué no se está pagando esto a los proveedores desde los municipios, los gobiernos regionales y los ministerios? ¿Será acaso que somos tan incapaces de no hacer el giro de un proyecto, de un pago que ya está devengado? ¿O será que estamos todavía practicando las uñas largas? Esto se tiene que cortar. 2.594 millones de soles. Le damos una semana a los municipios, gobiernos regionales y ministerios para que paguen esto. Seguiremos informando. Y finalmente, el presupuesto de inversiones 2020. El Ministerio de Economía y Finanzas está planificando hacer un recorte del presupuesto, llevarse la plata de los montos que están sin ejecución. Esto podría distorsionar la inversión. Sabemos que hay dos buenas razones. La primera es que la plata efectivamente no existe porque SUNAT no trabajó 3 meses para apoyar el tema de la pandemia. También hay un interés por mejorar la foto y en lugar de ejecutar 44% se está pensando ejecutar 55%. Pero se está desfinanciando proyectos y esto podría tener graves consecuencias no solo para lo que queda del 2020, principalmente para el 2021, donde el gobierno tendrá la mitad del año con el mandato y el siguiente medio año corresponderá a otro gobierno que será nuevo, que tendrá que aprender, que tendrá que heredar algunas complicaciones económicas y sanitarias y que enfrentará dificultades en el primer año hasta mediados del 2020, cuando luego se iniciará la campaña electoral municipal y regional en el 2022, tendremos nuevas autoridades departamentales y edilicias el 2023, cuando esperamos recuperar la economía. En el 2024 las cosas se comienzan a resolver hoy. Hay que ver muy bien cómo se va a hacer este ajuste en el presupuesto de inversiones. Bueno, algunas otras recomendaciones más, nos quedamos en alerta de esto, volvemos la siguiente semana, traeremos muchas más noticias nacionales, internacionales, la entrevista de interés
y otras propuestas efectivas. Ya vienen algunos especiales con algunos departamentos y un especial dedicado a las mejores propuestas innovadoras que se han recogido de las redes de los países y se presentaron para el país tanto en economía efectiva como en análisis efectivo. Esto fue Economía Efectiva, un programa que se transmite todos los jueves a las 9 por Argolla TV y Efectividad Consultores. Los esperamos en cualquier momento. Hasta luego. Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Otra vez tenemos la oportunidad de no equivocarnos. Por eso en Argolla TV abrimos nuestra multiplataforma para que los candidatos expongan sus planes de gobierno. Para el Congreso y para la Presidencia de la República. Para que esta vez votemos bien. Argolla Electoral 2021. Porque nuestra única argolla es con el futuro del Perú. La realidad nacional nos ha llevado de esto. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. A El esto. diputado tiene derecho a guardar silencio y a mentir. Ojalá tengamos menos de esto Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Igual, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí en Plan de Escape.